Muy buenos días a todas y todos. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida al tercer día de nuestro seminario Inteligencia Artificial, Ética y Derecho, con el tema Transparencia y rendición de cuentas frente a la inteligencia artificial. Les pido demos la bienvenida a nuestra primer ponente, la doctora Perla Gómez Gallardo, con el tema Big Data y acceso democrático a la información. Me permito leer un poco de su semblanza. La doctora Perla Gómez Gallardo es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en Derecho, todos con mención honorífica. Sus investigaciones de posgrado se enfocaron en la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad, y le valieron la medalla Alfonso Caso al mérito universitario tanto en maestría como en doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma de Metropolitana y como profesora por de la asignatura Derecho a la Información en la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, ha coordinado programas de formación internacional como el curso en línea Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública de la OEA Trust de las Américas, con participación en diversos países de Centroamérica. En el ámbito profesional fue presidente de la Comisión de Derechos del entonces Distrito Federal entre 2003 y 2017, cargo en el que impulsó iniciativas en materia de derechos fundamentales, libertad de expresión y acceso a la información. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias, buenos días a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a todas las autoridades e integrantes de esta coordinación, empezando por el InfoDF, pues muy relevante también aquí en Casas, lo que implica la Facultad de Derecho estar en estos temas. Ahí, si gustan, me van apoyando con la presentación. La idea es darles, en cuanto a lo que implica el Big Data y el acceso democrático a la información, vamos a reflexionar en la siguiente, por favor. Vamos a reflexionar en el objetivo, que es realizar aproximaciones conceptuales. En primer lugar, entender qué es el Big Data, qué implica todas estas características, sobre todo sabiendo que es el gran insumo de la inteligencia artificial. Si empezáramos a ver la genealogía de cómo estamos en este momento totalmente desfasadas y desfasados en la regulación en materia de inteligencia artificial, ya no hay quien en su celular o cualquier aparato o plataforma le estén ofertando utilizar la IA. Y no está reglamentada en México. No hay un instrumento normativo en México. Y recuerden el principio de legalidad aplicado a particulares. Los particulares podrán hacer todo lo que no esté expresamente prohibido. Y los principales proveedores de IA son particulares transnacionales. Entonces, empezando con la parte de lo que implica el Big Data, vamos a ver después, pues, qué implica el acceso democrático a la información. Desde ahí tenemos ya un gran problema, no solo instrumental, sino ético. Tenemos que estar poniendo en el eje prioritario de lo que implica el desarrollo de esta disciplina, a la ética. Tenemos que apostar a la deontología, a la autorregulación, a los códigos éticos y a las buenas prácticas. Y de todas maneras, también poner restricciones, porque sí es de escándalo lo que se puede lograr hacer con la inteligencia artificial, que se nutre de estos llamados metadatos, big data, todo lo que implica esta apabullante manera de procesar información. Y luego vamos a reflexionar sobre qué alcances se tienen en el momento en que se usa esta información en momentos de elección, cómo se puede perfectamente utilizar. Y recuerden, la palabra clave en inteligencia artificial es inferencia. La inteligencia, pensada en la concepción clásica de que es la capacidad de resolver problemas, en el caso de la inteligencia artificial, no es robótica, no es informática, es nutrir a sistemas tecnológicos de insumos de información a través de un algoritmo para generar predicciones. Cuidado, no estamos hablando de verdad,
estamos hablando de narrativas. Entonces, pues vamos a ver qué tanto el Big Data permea en procesos electorales. Y entonces seguimos, por favor. Empecemos con las primeras definiciones. Así del cácaro, la siguiente. Ahí está, gracias. Ya ni saben qué es cácaro, yo creo que el 80% del auditorio, ¿no? Cuando en el cine dejaban de proyectar. Miren, en el caso del Big Data tenemos estas primeras concepciones, lo que es los macrodatos, la inteligencia de datos y, curiosamente, pues mucho desde el anglicismo, desde donde se empezaron a desarrollar estas vertientes. Ahora, para hablar de Big Data hay que hablar de las 5 Vs, las 5 Vs. La primera es el volumen. ¿Qué implica? Que es una cantidad impresionante de información, de ahí el nombre, es impresionante. Llega un momento en que sistemas operativos no logran procesar el volumen de lo que implican los macrodatos. La otra es la velocidad, es una vertiente impresionante. Eso solo una máquina puede lograr procesar. Si nosotras en un momento en que leemos algún texto, nos acercamos a alguna información, pues necesitamos un proceso reflexivo, un momento como de asimilarlo. No sé si a veces nos da hasta la indigestión intelectual, ¿no? Así de demasiados elementos para en su momento analizar. Pues en el caso del Big Data, la cuestión de la velocidad es infinita. En cualquier momento ya está procesando y se está nutriendo de información. Ahora, la otra también es la variedad. Los datos pueden venir estructurados, semiestructurados o sin estructura. Por lo tanto, un dato estructurado pues es el que nos ofrece, por ejemplo, cualquier portal de transparencia de una dependencia. Vienen tablas, vienen insumos, vienen sistematizados. Semiestructurados es cuando lo podemos mapear con alguna terminación del documento, si es .doc, si es una presentación, como tratando de dar cierta sistematización. Pero cuando no están estructurados, estamos hablando de correos electrónicos, los contenidos del correo electrónico, imágenes, videos. Ese momento no pueden, en esto de lo que implica la variedad, decir lo sistematizo de tal manera. Otra es la veracidad. Este es el punto de inflexión, ¿eh? Yo la verdad apenas preparando, porque está el boom, ya todo nos llegó, ¿eh? Todo el mundo estamos en la ola de la inteligencia artificial. Ajá. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿De qué va? ¿No? Finalmente es una herramienta, es una sistematización de herramientas tecnológicas. El problema no es qué es, el problema es qué utilidad le vamos a dar, qué uso se le está dando. Un referente, se lo recomiendo ampliamente, justo del año pasado, el reglamento de la Unión Europea, de los primeros, en establecer cómo crear el sistema, procesarlo, tanto hacia las empresas que lo están proveyendo, como ya los usos. Es de horror el capítulo de prohibiciones de IA. Yo cuando lo leí dije, en una de esas se hace apología del delito, porque la mitad de lo que viene ahí yo no pensé ni concebía que pudiera hacerse. Entonces, está tan restringido que es más que lógico que sí se puede llevar a cabo. Y la principal es evitar la manipulación de las personas. Otra es no utilizar aspectos de discriminación, cuidado, o sea, sectorizar y generar vulnerabilidades, aprovechar las diferencias para sacar un provecho. Y una que me regresó al siglo XVII, fíjense nada más, en el siglo XVII, XVIII, en las teorías de penales, había una que decían que si la persona tenía rasgos animalescos, de simio, de rata o así de perro, tendía a ser criminal. Pues en la Unión Europea, en el reglamento de IA, está prohibido generar identificación de datos biométricos para identificar posibles conductas delictivas del usuario. Vean nada más, o sea, estamos viendo esa parte. Otra es mapear las emociones. Y bajo estos elementos viene por eso el tema de la veracidad. Perfectamente podemos crear inteligencia artificial manipulada utilizando solo datos sectarios, discriminatorios y polarizantes y creando un algoritmo que solo detalle eso. No estamos hablando de verdad.
estamos hablando de narrativas. Y entra perfectamente la filosofía. Estamos en el mejor momento posmoderno de las peores perversidades en el abuso del lenguaje, porque ahora la verdad no es la verdad como relación, decir tengo en la mano una pluma, no, la verdad es lo que sientan que es verdad. Y el algoritmo puede inferir sus emociones. De ahí las nuevas disciplinas. Continuamos con la siguiente, por favor. En el caso también de lo que implica la diversidad, la complejidad y el volumen, viendo estas 5 Bs que les decía, volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Este es el punto de inflexión con el cual nos llegó en tren va la inteligencia artificial y el Big Data, y el derecho va en caminata libre, o sea, nos rebasó de manera impresionante. El fin último del uso del Big Data y la IA, en inicio, ha sido mercantil, ha sido de consumismo, es asignarle un valor a nuestros datos. Si en este momento tasáramos cuánto tiene de valor nuestra información, pues a lo mejor mis datos valen 20 centavos y alguien más a lo mejor llega a los 50 centavos. Dirían, bueno, pero entonces no sirve de nada monetizar mis datos, están, pues como que ni siquiera ya hay las moneditas de 20 centavos, ya ni me van a dar algo monetario. Bueno, cuidado, en Facebook, ahora Meta, multipliquen los millones de usuarios por esos 20 centavos. Y se los estamos regalando. Por cierto, yo no tengo ni Facebook ni Meta porque sí leí la cláusula de confidencialidad. Así como sondeo rápido, levante la mano quien teniendo redes sociales leyó la cláusula de confidencialidad y sabe dónde tiene que ir a demandar cuando le usurpen su personalidad. Gracias, nadie. Giovanni Sartori hubiera dicho en este momento que no estamos ya con el Homo videns, estamos con el Homo virtual. Tenemos un analfabetismo digital. Aquí se aplica el artículo que se maneja en la lesión civil, que es el que abusando de la suma ignorancia y notoria inexperiencia, pues yo levanto la mano. Llega un momento en que casi parece un acto de fe. Y seguimos la que sigue, por favor. En esto, entonces, se refiere a estos conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad que tiene cualquier software. Ya no es, como les digo, nada más hablar del volumen per se. Son estas 5 características de las B. Ahora, campos de acción. Siempre que surge un objeto nuevo, que puede ser derivado de tendencias ya desde la informática, telecom, todo lo que quieran que ya existen, pues surgen también nuevas carreras. Y en este momento, las nuevas carreras para entender estos fenómenos, pues sería desde el científico de datos. Fíjense, científico de datos, que va a analizar y visualizar volúmenes de datos para obtener información clave para mejorar el rendimiento de una empresa. Si hablamos de esto, no más, ¿qué les gusta? ¿5 años? Ni siquiera nos vayamos más atrás. 5 años. Ingeniería en Big Data. Ya existe la ingeniería en Big Data, que es desarrollar justo la infraestructura. Porque como ya no se ancla en cualquier tipo de plataforma, así como está la nueva carrera de ingeniería en diseño de videojuegos, ahí sí nos equivocamos, esa es la carrera del futuro, esa y la psicología, pero con la IA está pasando lo peor que le puede pasar a la psicología. La gente le está preguntando como psicóloga o psicólogo al chat GTP qué hace de su vida, ¿no? ¿Y qué le recomienda? Suicidarse. Cuidado, ya pasó. Entonces tenemos otra carrera, gerente de proyectos de Big Data. En la ingeniería se daba en planeación estratégica, pero un gerente de planeación en Big Data ahora va a revisar que se entregue los plazos y los procesos de la propia dinámica de la creación de la infraestructura. Esa es otra carrera. Otra carrera, consultor de inteligencia en negocios. Asesorar para generar la inferencia del procesamiento de los datos, porque finalmente tenemos que regresar a los clásicos, en esta materia de derecho de la información, de Santos Guanter, Escobar de la Serna, Ana Surmendi, que nos manejaron el valor de la información.
Finalmente, también esto se nutre de información. Cuidado y aclaro, la información no necesariamente verdadera, sino insumos de datos. Y otra carrera, analista de datos para identificar justo patrones. Patrones, es lo que más se está necesitando en este momento. ¿Qué pasó con las empresas? Empezaron a tener insumos de datos y dijeron, ¿qué hacemos con esta información? Pues fíjate que si de repente eres un proveedor de hotelería, ¿con qué tarjetas pagan más tus clientes? Para que sobre eso hagas convenios y les des descuentos. O fíjate en qué fechas viajan a qué destinos. O genera una tendencia, ahorita entramos a la manipulación. Y está una que también es arquitectura de datos. Esta de arquitectura de datos es diseño, crea, administra, y esta es estratégica porque la arquitectura de datos genera las políticas de acceso, genera con el algoritmo la forma en que van a utilizarse y a extraerse los datos. Entonces, en la siguiente, por favor, tenemos, en el caso de lo que implica el Big Data, sus primeras ascensiones fueron en 1990, y en este caso es tratamiento y análisis masivo de datos. Y de ahí devino otro elemento, minería de datos. La minería de datos se basa justo, y fíjense las palabras, ¿no? O sea, hacen metáforas, porque tal cual están revisando los patrones, los insumos y le dan un sentido. Cuidado con el caso de la minería de datos, porque va a depender qué le preguntan, qué objetivos le piden que persiga. Y entonces, seguimos, por favor, tenemos la siguiente, por favor, que el Big Data, aguas con este dato, más bien parece una forma de escucha inductiva que un levantamiento de datos tradicional. Si ustedes creen que su celular los espía, sí los espía. Agarren su celular y empezamos a decir Cuernavaca, 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 Cuernavaca. Cuando ustedes se metan a cualquier cosa que quieran explorar en sus plataformas, les van a salir raramente una serie de ofertas para ir a Cuernavaca o una cuestión de visitas a Cuernavaca. Todos los aparatos, aunque le tendrían que literal quitar la batería para que no los espiara, porque aunque esté apagado o sin pila, los sigue escuchando. En el tema de, y para bien, eso sí hay que reconocerlo, para bien, en el caso de policía cibernética, recuerden que en la pornografía infantil no solo se castiga la reproducción, la producción, etcétera, sino el consumo. Yo ahí sí, cuando vemos estos temas de límites a la libertad de expresión, que obviamente la pornografía infantil es un delito, punto, les alerto luego al alumnado, no, miren, si están consumiendo pornografía en su libre desarrollo de personalidad para los fines que ustedes consideren, nada más tengan cuidado, que de repente en la pantalla no salgan personas que ya parezcan menores de edad. En ese momento sálganse, porque su cámara del celular o del aparato, de la tableta, de la computadora, donde están consumiendo, incluso la televisión, donde están consumiendo esa información, ya los tiene videograbados, su rostro, perfectamente. Y está georreferenciado. Y no crean que porque diga secreto, en la consulta secreta, lo único que no deja, entre comillas, es en el propio ordenador las antecedentes de páginas consultadas. Pero su proveedor de tecnología tiene grabada la IP de todas las páginas que consultaron. Y son pruebas plenas. Qué bueno, la verdad, en ese sentido, que haya estas modalidades que eviten que se pueda difundir y que sea fácil acceder a la pornografía infantil. Pero piensen en el otro sentido, el espionaje. En junio se acaban de cambiar 40 normatividades, no solo llevamos más de 50 modificaciones a la Constitución desde septiembre a la fecha, sino que cada modificación de la Constitución conlleva modificaciones legislativas. Se cambiaron 11 disposiciones normativas en materia de ciberseguridad,
con el pretexto, y digo pretexto, me hago cargo, de la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Qué tiene que ver la búsqueda de personas desaparecidas? Que se permita que los militares nos espíen. Y fíjense lo que estoy afirmando, porque el 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ahora le llaman eufemísticamente ediciones vespertinas, la sacan como a las 11 de la noche, pero bueno, su edición nocturna del Diario Oficial cambia el artículo 21 constitucional. En México, el Ministerio Público ya no es el único que persigue delitos. También lo puede hacer la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, con el cambio tanto del sexenio pasado como el último de finales de año, establece que será una guardia permanente conformada por militares. Así o más claro, ¿quién nos puede investigar? Los militares. Y más delicado, sin control judicial. Ese desde 1215, que era una restricción, consideraba el hecho de evitar el abuso de autoridad. Ahora, es delicado porque también la propia Unión Europea, cuidado, la Unión Europea prohíbe que se haga el seguimiento biométrico de cualquier persona, que se establezcan con claridad bajo qué esquemas, y ahí les va las 3 excepciones de la Unión Europea. Terrorismo, trata de personas o desaparición forzada, o que la persona sí esté en la ficha roja de Interpol, pero pues con la pena es identificación para localizar, detención, presentación, procesamiento y ya en su momento sentencia. O sea, es para identificar a la persona. Ajá. ¿A qué le vamos a llamar práctica terrorista? Porque entonces ya cualquiera podemos ser en este momento probables terroristas. En Estados Unidos, desde la ley patriótica, que es donde ha venido el desastre en violación de libertades, si ustedes sacan, nunca lo hagan, y no sé si vayan a ir a Estados Unidos, pero si andan por allá, no saquen de las bibliotecas y no compren en las librerías el Corán. Si ustedes compran el Corán, inmediatamente entran a una ficha de rastreo de todas sus actividades. Se convierten en probables terroristas. Si uno, oye, es que estudio teología, oye, estoy haciendo un estudio del derecho islámico, porque en Medio Oriente no se separó la religión del derecho, estoy pues estudiando el instrumento base jurídico, que es el Corán. Ajá, si lo hacen en Estados Unidos, entran en una lista. En este momento hay 11 leyes que se cambiaron, donde pueden perfectamente generar inferencias de nuestros datos. Y en el caso, se utiliza mucho en talleres de periodismo. A mí me llamaba mucho la atención en un curso que daba IPIS, de una asociación internacional. De repente decían, taller para periodistas. Y se oían gritos en un auditorio. Yo dije, yo me tengo que inscribir a ese taller, ¿no? Ya me inscribo al día siguiente. ¿Y de qué iba el taller? Les pedían que trajeran sus computadoras, empezaba el periodista a dar información sobre las prácticas del periodismo de investigación, y en algún momento aquí, proyectando en su pantalla, ponía el correo de la persona tal, ponía el correo de la persona tal, ponía el correo de tal persona que estuviera en el auditorio. Por eso eran los gritos de asombro. ¿Qué hicieron esas personas? ¿Cuántos están conectados en este momento a la red de la Facultad de Derecho? Cualquier persona que en este momento estemos conectados a la red de la UNAM en Internet, perfectamente se puede hackear donde están concentrados los bases y jalar la información. Y el curso era de cómo enseñarle a las y los periodistas a que no tuvieran momentos en que les filtraran o les sacaran la información e identificaran posibles riesgos, porque iban a difundir algo que importunara ya sea a crimen organizado o a políticos. ¿Cuál fue la recomendación? Esto. Trae un cuaderno, tu lápiz, tu pluma, no uses jamás una computadora que haya sido conectada a Internet. No hay forma. Antes las paqueterías les daban un CD, el USB. Hoy día toda paquetería de Office la bajan conectando a Internet. Es más, su computadora antes de que ya se las entreguen ya fueron conectadas a Internet.
automáticamente no le sirve para procesar información, porque puede ser hackeada. Entonces, bajo estos elementos donde la ciencia ficción se convirtió en crónica, se convirtió en algo cotidiano, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos preparadas las personas para saber que estamos frente a este tipo de riesgos? No lo hay. Y recuerden otro dato demoledor, En México, 43 millones de personas solo tuvieron educación básica. En este momento, siglo XXI, primer cuarto de siglo, información del INEGI, 4 millones de habitantes en nuestro país no saben leer ni escribir. 43 millones se quedan con educación primaria trunca. Es a los 8 años y sobre todo en zonas rurales donde las personas se alejan de la educación institucionalizada. Y cuidado, no hay que criminalizar la pobreza. Salen porque toda la familia tiene que trabajar, si no, no comen. Entonces, dale estabilidad a las familias, no empieces a criminalizar que supuestamente exploten al menor de edad. 1 de cada 3 estudiantes en secundaria deserta. 1 de cada 3 estudiantes de preparatoria deserta. ¿Cuántos son en los salones de licenciatura el número inicial de estudiantes y cuántos están a partir del 7º, 8º o 9º semestre? Hay un currículum oculto de un 40% que se desfasa o deja ya de concluir la carrera. Y de los que concluyen la carrera, ¿cuántos se titulan? Ya ven que hay muchas modalidades ahora, ya no todo es la tesis. Pero de esos que se titulan, ¿cuántos ejercen? Y de esos que ejercen, ya déjense cuántos llegan a maestría o a doctorado. Si esa es la educación institucionalizada, y en este momento pregunté en un público universitario que tuvimos el privilegio de tener educación, si leímos la cláusula de confidencialidad de nuestras redes sociales, y nadie levantó la mano. Tenemos que apostar a educación para la vida. ¿Qué es educación para la vida? Afuera de los tianguis, en los mercados, en las plazas públicas, en los centros comerciales, afuera de donde estén las fábricas, enseñarle a las personas a cómo proteger sus datos. Todo este tema de los montachoques fue bien fácil. ¿Cuántos? Les digo, ya ni siquiera pregunto estas, ¿no? Pero ¿cuántos han leído a dónde tienen que ir a litigar si les hacen algún fraude con su correo electrónico? Porque siempre, no es en nuestro país, por cierto, ninguno de los correos electrónicos que usamos, incluso los institucionales, muchos se desprenden de Google. Y Google está o en la India o en Santa Catarina, una cuestión que haya por California. Y por ello también fue muy interesante el precedente de Brasil, donde a raíz de que usaron redes sociales para tratar de hacer el tema golpista de cuando no llegó Bolsonaro, se requirió que hubiera una oficina que atendiera los casos in situ, porque como eran transnacionales, no tenía dónde uno quejarse de las redes sociales que estuvieran siendo manipuladas por grupos políticos. Fíjense a qué nivel. En el caso mexicano tenemos hasta una concentración, YouTube con Google. ¿Y quieren ir más cerca? Meta con Instagram y WhatsApp. O sea, si hoy se amanece de malas y nos cerraran el chip, el 80% de la población que tiene acceso a tecnologías estaríamos incomunicados. Cuidado con esos datos. Seguimos, por favor. En esto, entonces, pensando en todo este escenario, ¿qué pasa cuando el uso del Big Data se traslada a la política? Damos la siguiente, por favor. Aquí, si se dan cuenta, las redes sociales se han convertido en la base. Estamos ya también viendo nuevos escenarios. En Reino Unido quieren bajar la edad legal para votar a los 16 años. Todas las, en este caso, todas las campañas las van a tener que hacer en TikTok. La población adolescente manifiesta que se informa, y lo digo entre comillas, a través de TikTok. ¿Qué tipo de información pueden tener en TikTok? Y cuidado, TikTok, ahorita ya con Trump y todas sus barbaridades de sus negligencias como líder de estadounidense, permitió que continuara TikTok, pero en la era Biden
ya estaba sancionado de que se tenían que vender porque se manejaba que había filtración y espionaje. Es más, no vayan muy lejos. La aspiradora esa circular, que pasa por las casas ahí, chocando por todos lados y espantando gatos, esa aspiradora está prohibida que la tengan personal que trabaja en agencias de seguridad de Estados Unidos, porque se demostró que traía un chip que georreferenciaba, videogrababa y filmaba toda la parte que estuviera pasando en la casa, a ese nivel. Entonces, de repente dice uno, qué descabellado, no. O sea, Orwell en esta generación hubiera hecho Crónica. Se adelantaron a su tiempo. En este momento estamos viviendo ya un mundo paralelo. Cuidado, entonces, lo que implica el manejo de las redes para acercar a la población a un candidato. De entrada ya teníamos el problema en la comunicación sobre que a una persona que aspira al poder se le maneje como un producto. ¿Cómo que 20 segundos? ¿Qué va a decir una persona que aspira a tener una responsabilidad en 20 segundos? Si no es un refresco. No sé, ¿no? O sea, hay productos que ni siquiera se necesitan ofertar, ¿no? En otros países las campañas son eso, ir in situ a dar un mensaje, a proponer propuestas de campaña. Se prohíbe que se use la televisión, se privilegia la radio, las cuestiones auditivas, para en su momento difundir la información. Hoy día son las redes sociales. Y cuidado, está lo que se llama el filtro burbuja. Perfectamente ustedes, si se googlean y de repente dicen, oye, en las primeras 10 búsquedas dicen algo negativo de mí. ¿Sabían que pueden pagarle a Google para que la recorra? No lo va a cancelar, que también es otro debate sobre el derecho al olvido. No, la va a recorrer. Porque, a ver, en su sano juicio, ¿cuántos llegan al tercer buscador de las primeras 10 páginas cuando busca algo? Casi siempre se quedan en las primeras. Afortunadamente, y no por regulación mexicana, sino transnacional, no sé si se han fijado que ya las primeras 3 posturas que le salga de cualquier búsqueda dice patrocinado. Esa fue una conquista. Otra vez, la Unión Europea sí está prohibido que los influencers, los youtubers, hagan uso de plataformas para ofertar a un candidato o una candidata. No pueden ser utilizadas sus plataformas o ellos mismos para difundir campañas electorales. Y cualquier producto o servicio que espontáneamente, y digo entre comillas, consuman, debe decir si es o no patrocinado. Porque obviamente ya, de veras que hemos vivido en cada realidad, en este momento pues vemos estos excesos, donde cualquier persona, ahora resulta la persona que fue perdonada, que acuchilló a otra influencer, ya ofertó sus nuevas tarifas y están más caras. ¿Se dan cuenta cómo una persona que fue perdonada de cometer un acto criminal se sigue ofertando como influencer y sube sus tarifas? ¿Qué tipo de empresa, comercio o servicio quiere que esa persona la represente? Pues así estamos, por eso hablo en los temas éticos. En la siguiente, por favor. Ahora, en este caso, cuidado, lo que les decía del filtro burbuja. Los filtros burbuja son aquellos que desde que está una plataforma, y esto está demostrado, se hizo la campaña previa donde ganó Andrés Manuel López Obrador, cuando ustedes rastreaban a Naya, el candidato del PAN, las primeras 5 búsquedas eran negativas. Entonces dijo, a ver, ¿por qué? ¿No? Finalmente, claro que puede haber, ¿no? También ese es un monitoreo que hace el INE, donde dice, no importa el número de menciones, importa cómo mencionan a la persona candidata. ¿De qué me sirve que la mencionen mucho si todo es negativo? Pues resulta que se mapeó el IP y se demostró que utilizaron un algoritmo para generar el filtro burbuja, de tal manera que cuando las personas buscaran de esa persona en particular información, los 5 primeros motores de búsquedas les reportaran lo negativo. Perfectamente se puede manipular la información. La siguiente, por favor. Ahora, cuidado. Si yo puedo generar una burbuja de información, es como cuando alguien iba a un buffet y decía, ay, pues miren, hay toda esta variedad, voy a probar de esto, voy a probar de esto y voy a probar de esto. Ajá.
Fuiste al buffet y siempre te sirve chilaquiles con huevo. Ya te mapeó el algoritmo, solo te va a ofrecer chilaquiles con huevo. Oye, pero había birria, barbacoa, ahorita para que sufran un poco. Había más opciones del menú. Sí, pero yo vi que a ti te gusta y que siempre comes chilaquiles con huevo. Entonces, solo te voy a ofrecer eso. Piénsenlo en información. Es que eres una persona, porque también es real, ¿eh? Nosotros, eso de que los medios son imparciales, allá afuera máscaras, que saquen su corazoncito. En Estados Unidos se sabe que el New York Times es demócrata y que el Washington Post es republicano, o sea, perfectamente, o que están al mejor postor de la publicidad oficial del momento. O sea, la gente va a leer y va a consumir lo que le gusta. Si uno le va a Pumas, no va a haber un partido del América salvo para ver si pierden. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que son nuestras afinidades. Pues cuidado, si el algoritmo nos mapea, solo nos va a nutrir, entre comillas nutrir, de información sesgada a lo que nos gusta. Cuidado, y está validado. British Analytics, cuando lo utilizaron, cediendo Facebook, por eso se cambió el nombre Facebook a Meta, por el sello negativo que ya tenía la marca. Dijo, te doy todos mis metadatos, mis big data. Y un profesor, lo que hace la inteligencia mal enfocada cuando falla la ética, dijo, pues vamos a ver qué tal si mapeamos cuál es la principal fobia social que tienen los de Reino Unido. Es que están en el desempleo. Muy bien. ¿Y por qué creen que están en el desempleo? Por la migración. Así, por la migración. Entonces sacaron una campaña en redes utilizando a Facebook, donde dijeron, si tú estás desempleado, es por la incorporación que tiene Reino Unido en la Unión Europea. Porque gracias a eso están entrando migrantes del norte de África. Así, porque aparte fuera los afrodescendientes, no nada más era un tema totalmente discriminatorio, xenofóbico y totalmente racista. Hacían las encuestas de opinión. ¿Usted quiere que se quede Reino Unido con la Unión Europea? 55% sí, 45% no. Llega el día de las elecciones. De manera atípica salieron a votar 3 millones de personas que nunca votaron. O sea, ¿cómo fue estratégicamente el manejo? Utilizaron al grupo vulnerable que estaba abierto, sensible por estar en paro, por estar sin trabajo, les metieron de manera sesgada información, pequeños bullets, pequeños videos, hasta memes, diciéndoles que era por la migración y por la Unión Europea que no tenían empleo. Salieron a votar, fastidiaron todas las encuestas porque nunca participaban en las encuestas, ni siquiera, vean la soberbia, no se tomaban la molestia a ir a esos sectores a preguntar, porque decían, ¿para qué gasto recursos si estos no salen a votar? Salen a votar y Reino Unido se sale de la Unión Europea. Traen un desastre a la fecha, ya se están reincorporando, pero ahí está la manipulación, y también la elección del 2016 de Donald Trump, donde, no sé si saben, hay un documental. Decían que había una pizzería de la comunidad LGBTQ+, en Washington, cuyos sótanos tenían recluidos a menores de edad, y de las cuales, si tú pedías un hot dog, es que querías a un niño, y si pedías una pizza, es que querías a una niña. Un señor manejó 12 horas con su rifle, entró a esa pizzería y dijo, vengo a liberar a esos niños que están en el sótano. ¿Qué les contestaron los dueños? Son gays los dueños de esa y famosísima pizzería de Washington. Aquí no hay sótanos. ¿Cuál era la campaña? Que los demócratas y Hillary Clinton tenían una red de trata de menores donde si pedías hot dog o pizza era lo que les suministraban en ese lugar. Díganme que sí o no en una elección cerrada puede inferir en ciertos votos que se desplazaron hacia cierta tendencia. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Bueno, el acceso democrático a la información, ¿no? Primero es, ¿qué es información? ¿Qué es información?
porque información puede ser, insisto, cualquier narrativa. Aquí tenemos que ver qué implica la veracidad, pero también tenemos otro problema. ¿A qué verdad nos vamos a acercar? ¿A la verdad filosófica? ¿A la verdad posmoderna? ¿O a la verdad jurídica? Porque, perdón, la verdad jurídica es la verdad probatoria. ¿Se dan cuenta? La siguiente, por favor. Hay que basarnos en que obviamente el derecho de la información es un derecho humano. Es una forma en la cual, con la categoría del derecho a saber, podemos tener una cuestión de contrapesos a estos excesos que se pudieran estar manejando por parte de, sobre todo, intereses supranacionales y de empresarios. El tema de todo esto de la convergencia y las redes y lo demás tecnológico es que son particulares. Y luego vean qué particulares. Elon Musk, cuya madurez yo creo que es de 16 años. No, diagnosticada, no crean que estoy, no, me hago, ahí sí cuido mucho por los temas de los daños morales. O en el caso de Zuckerberg, cuya empresa nació de un plagio, de traicionar a sus amistades. ¿Se dan cuenta? Esos son los que están manejando en este momento las grandes plataformas. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las restricciones? Personas como poderes fácticos que en este momento pueden tener el Producto Interno Bruto de más de la tercera parte de los países del planeta. ¿Quién controla a esos proveedores? Y pues en la siguiente, por favor, bajo este escenario entonces tenemos que el acceso a información finalmente es para poder participar. Pero si ahora podemos manipular la participación, la primera cuestión yo sí diría abiertamente restrictiva, que no se permita el uso de algoritmos, el manejo de los filtros burbuja y la participación. Ya vieron, con el Partido Verde les costó un año de multa más no tener publicidad usando a youtubers y influencers. Que esté prohibido su utilización en campañas políticas, punto. Y no es una censura, es una restricción en sociedad democrática, porque está validado que se puede manipular la opinión pública. La siguiente, por favor. Estas pues son varias fuentes de consulta que le pongo a su disposición, por ahí también ya reenvié algunos materiales. Está llegando de manera, la verdad, sí es muy apabullante, de repente nos desconcierta la cantidad de información. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos toca desde lo jurídico integrar en aspectos normativos? Y sí tenemos que hablar de restricciones, no todo puede estar permitido ahí. Y tenemos que generar, yo siempre lo he sustentado, el aspecto de la responsabilidad objetiva. Si algún particular me hace un daño derivado de utilizar una plataforma, no es lo mismo alguien que grita en una esquina de hizo algo, a alguien que lo sube a un tuit y le llega a millones de personas. Si ese proveedor de la tecnología no tiene mecanismos de filtro para evitar una afectación mayor, como las transmisiones en vivo de masacres que ya se logran identificar y bloquean, por cierto, porque ya lo hemos visto, o que me pueda identificar a la persona que lo hizo, porque viene la canallada del anonimato. No hay nada anónimo en las redes, punto. Se deja una huella digital, se deja una huella virtual y la tiene el proveedor del servicio. Si el proveedor del servicio no me da la forma identificable para demandar a quien me hizo daño, que se haga cargo él. La responsabilidad debe ser objetiva por quien genera la plataforma, cuando no pueden generarse responsabilidades identificables inmediatas del usuario. Empecemos por ahí. Y tenemos varias vertientes. Hoy día la preocupación de hablar del Big Data como forma de acceso en materia democrática, yo lo perfilaría más bien como el riesgo del Big Data en la manipulación electoral en un país desprovisto de normatividades claras. La siguiente, y les digo gracias. Ya acabé mucho el tiempo, ¿no? No sé si tengan una duda, comentario, creo que acabé un poquito antes a propósito para cualquier cuestión. Aquí estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora, por su exposición. Abrimos el espacio a preguntas. Doctora, felicitarle por su solvencia en la explicación tan didáctica. Luego a veces nos cuesta trabajo por la diversidad del público que se maneja en este tipo de seminarios. Sí reconocerle, la verdad, le agradezco, me hizo ver de un punto de vista diferente todo el cúmulo de información que nos llega todos los días y que a veces no lo percibimos porque nos resuelve la vida, ¿no? Pero esta llamada de atención la valoro, creo que la valoramos mucho y le felicito. Muchas gracias. Gracias. Doctora, el seminario pasado, el lunes pasado, uno de sus colegas nos hizo el ejercicio de buscar nuestro nombre completo en Google. Y en una de las páginas que apareció mi nombre, me apareció cuando mencioné la Big Data una base de datos muy alarmante, porque era una base de datos con nombres no solo míos, sino de muchas personas. Me metía mi nombre, me aparecía mi afiliación política, si aparecía en Buró de Crédito, lugar no aparezco en Buró de Crédito, si tengo demandas, denuncias a mi nombre, lo cual tampoco tengo, pero me pareció bastante peligroso y complejo cómo es que mi nombre aparece en esa plataforma. Es la plataforma americana, pero lo sorprendente es cómo mi nombre y el de muchas personas está ahí sin que lo sepamos. Yo hice mi solicitud de baja, a la fecha, una semana no me han respondido, pero si no nos buscamos, no sabemos que estamos en esas plataformas. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes Facebook o algo así? Antes no, solo, bueno, sí, una Instagram, pero... Ok, ahí te va. ¿Tú diste autorización? Así es. ¿Saben por qué dieron autorización? Porque una de las cláusulas que vienen en esas redes sociales dice: usted autoriza a que podamos acceder a sus correos, bases, datos, imágenes, mensajes para los fines de la plataforma, y autoriza a que si el día de mañana se amanece Zuckerberg vendiéndole al ejército de Estados Unidos la plataforma, no tienen que avisarte el cambio de acreedor, te pueden sustituir sin tomar en cuenta tu voluntad. Por eso les digo que yo no tengo Facebook, porque leyendo eso, y no te preocupes, puedes darte de baja, pero de por vida la información que yo recabé tuya la seguiré conservando para los fines de seguridad. Y otra más, olvídense de la propiedad intelectual. Cualquier imagen que ustedes hayan subido maravillosa de un ocaso, Facebook no tiene la obligación de darles siquiera el crédito autoral de patrimonio moral. Se la queda, la puede publicitar y es suya. ¿Por qué? Porque ustedes autorizaron la cláusula. Me dirán, ¿cómo es posible? Por la negligencia de los estados. Esa es una cláusula leonina totalmente abusiva que debe ser declarada nula. Porque permiten en los contratos de adhesión los estados que estos proveedores nos pongan casi que vendemos el alma, y por decir que sí, el alma ya es suya. Eso no debe proceder, pero no estamos reaccionando. Qué bueno que te diste cuenta, pero temo decirte que sí debe haber un consentimiento tuyo en alguno de esos momentos que le dieron clic. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por sus valiosas intervenciones, y con esto concluimos la primera parte del seminario. Haremos una pausa de 10 minutos y les pedimos regresar a las 11 en punto para continuar con el programa. Muchas gracias. Gracias. Ay, pues se logró.